Capítulo 32, verso 1 de Números. Dice: los descendientes de Reubén y de Gad tenían muchísimo ganado. Cuando observaron la tierra de Yazer y la tierra de Gilad, vieron que el lugar era apto para ganado. Ese lugar, Yazer y Gilad, eran del otro lado del Jardín, ¿verdad? O sea, antes de entrar a la tierra prometida. Esto es particular, ya lo hemos visto en otros momentos, y representa básicamente los muchos, los que están en el cristianismo, que siguen a Gad, ¿verdad? Curiosamente era la tribu de Gad. ¿Y cómo se llama la otra tribu? Rubén, que significa he aquí el hijo. Entonces en realidad son los que adoran a he aquí el hijo de Gad, o de la fortuna, que no quieren entrar a la tierra prometida, se quedan del otro lado. Tienen muchísimo, ¿verdad? Curiosamente, y eso es lo que los hace quedarse del otro lado, como los de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, que llegan a tener, algunos, ¿verdad? Los pastores principalmente, tantas riquezas materiales, que llegan a ilusionar a un montón de ovejas para que piensen que van a tener lo mismo, o que eso es lo que necesitan para ser felices, que es peor. Entonces los engañan con las riquezas de este mundo y se quedan enfocados en este mundo, en lo terrenal. Recuerdan que en Apocalipsis 7, cuando habla de los pocos y los muchos, cuando se refiere a los muchos, dice que ya no les va a hacer calor ni frío, ya no van a tener hambre ni sed, se van a jugar toda lágrima de sus ojos. Entonces, cuando habla de los muchos, se enfoca primero o principalmente en cosas terrenales, en lo que le molesta a uno en este mundo, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, cuando tiene hambre. Pero a los pocos les interesan cosas todavía más elevadas, la sabiduría, el entendimiento, en vez de las riquezas del mundo, ¿verdad? Como dice la escritura, que es más valiosa la sabiduría y el conocimiento que el oro y la plata. Rubén significa he aquí el hijo, Gad, fortuna. He aquí el hijo de Gad. Estos dos grupos, estas dos tribus, de hecho también es la mitad de la tribu de Menashe, pero aquí no la mencionan. Entonces por eso no menciono el nombre, estoy mencionando solo los dos que aparecen y se conectan con eso, que siguen a uno que no es el hijo de Yahweh, sino el hijo de Gad, el hijo de la fortuna, y por eso no pasan el Jardín hacia la tierra prometida, se quedan del lado del desierto, porque tienen muchas riquezas materiales que los hacen quedarse en un nivel poco más bajo, espiritualmente hablando. Obviamente ahí esa tierra era buena para ellos, ¿verdad? Por eso la quisieron tomar, pero también es interesante que ni siquiera habían entrado a ver la tierra, o sea, no fue como que entraron y dijeron, no, preferimos aquella, sino que dijeron, no, con esta tenemos, pero no quieren, no, tranquilo. Y uno, pues es la promesa del Padre, ¿cómo la van a rechazar así solo porque vieron esto muy bonito? Entonces, representa, repito, a los que están en la falsedad en el mundo, que dicen ser creyentes, pero que se enfocan demasiado en las riquezas materiales. En una canción, de hecho, yo menciono que, por lo que es, bueno, la densidad o lo que llaman la gravedad, que es lo que hace, o sea, es la materia lo que hace que las cosas se queden pegadas o bajen, ¿verdad? Si uno se deshace de la materia, se elevaría. Entonces, entre uno menos material sea, más se va a elevar espiritualmente. Entre más le dé importancia a lo material, más denso se va a volver en la cabeza. Más denso se va a volver en el sentido de que va a bajar niveles, más bien, en vez de elevarse al Padre. ¿Sí me explico? Y es que denso, curiosamente, también es como se le dice a la gente que le cuesta el entendimiento. Como dice la escritura, simple, o otros términos. Entonces, los descendientes de Rubén y de Gad tenían muchísimo ganado. Cuando observaron la tierra de Yazer y la tierra de Gilad, vieron que el lugar, bueno, aquí dice el lugar eran aptas, que el lugar era apto para ganado. Entonces los descendientes de Gad y de Rubén fueron y le hicieron el siguiente pedido a Moshe, al Cohen Elazar y a los jefes de la comunidad: Atarot, Divón, Yazer, Nimra, Heshbon, Elale, Sebam, Nebo y Beón, que esa es
eran todas tierras del otro lado del Jardín. Dice, la tierra que Yahweh castigó ante la comunidad de Israel es tierra apta para ganado, y nosotros, tus siervos, tenemos ganado. ¿Verdad? Entonces le empieza a decir este montón de tierras, que de una vez voy a ver lo de los nombres. Yazer y Gilad. Bueno, como sabemos, ya Gilad lo hemos visto un montón de veces. Yazer, que sería Yazeir, ayudado. Gilad, región rocosa. ¿Se acuerdan que Gil se puede ver como monte y Ad como Eid, testigo o testimonio? Entonces se puede ver como monte del testimonio o región rocosa. Después las que menciona aquí son Atarot, Dibón, Yazer otra vez, Nimrah, Heshbon, Eleale, Shevam y Nebo. Atarot, que significa coronas. Dibón, gastando, o es que bueno, es que se puede como, es que esta palabra creo que en español se puede entender de dos maneras, ya sea desperdicio o destrucción, destruir. Nimra, que sería puro o limpio, solo aparece esta vez en toda la escritura. Y también me parece que se podría ver como algo que se amargó por sí mismo, por lo de marar. Recuerdan que es amargo, entonces la nun lo haría como pasivo. Bueno, después dice Heshbon, que es lugar fuerte, fortaleza. También razón, está conectado con el entendimiento, con el pensamiento. El Alei o Eliale, el poderoso está ascendiendo. El poderoso asciende, el poderoso está ascendiendo. Uno lo pone como pregunta también, ¿asciende el poderoso? ¿O a dónde asciende el poderoso? Que se parece mucho a cuando los discípulos vieron a Yahushua ascender en una nube, ¿verdad? En Hechos 1. Y Sheba, ahí porque iban a la nube, tiene el nombre de Shevan, que es fragancia, olor dulce. Después sigue Nebo, que es profeta, si es de Naví, o el planeta Mercurio, ¿verdad? Hermes, el supuesto mensajero de los dioses. Entonces en lo negativo sería Azazel, en lo positivo es el profeta como Moshe. Curiosamente ahí enterraron a Moshe. Después viene Beón, que es el que habita o habitación. O sea, se puede ver como en la habitación o habitando. Viene siendo, dice, probablemente una contracción, ¿verdad? Porque es Beón, es Bet, Ain, Nun. Entonces se dice que puede ser una contracción de Beit, Baal, Meón, agarrando la Nun de Meón final, la Ain del medio de Baal y la Bet de Beit. Y de ser así, ¿verdad? Sería una contracción del nombre que significa la casa de Baal. Meón, refugio, habitación. Entonces sería la casa del Señor del refugio. Beón, contracción, ¿verdad? Después Yazeir, que es ayuda o ayudado. Bueno, aquí ya está eso. Ok, entonces, he aquí el hijo de la fortuna, Rubén Gad. He aquí el hijo de la fortuna será ayudado en la tierra rocosa. O he aquí el hijo de la fortuna, y en este caso estoy poniendo fortuna como algo positivo, ¿verdad? Por eso no estoy diciendo Gad. He aquí el hijo de la fortuna será ayudado para convertirse en un monte de testimonio, ¿verdad? Como el testigo. La fortuna del hijo que es sacado del agua, o sea, resucitado, Moshe, que fue sacado del agua, es a quien el poderoso ayuda, el azar. Y vean cómo el azar se conecta o se enlaza con Yazir, ayudado, el azar a quien el poderoso ayuda. Entonces, he aquí el hijo de la fortuna, más bien,
la fortuna del Hijo que fue sacado del agua o resucitado. Se podría decir también que el haber sido sacado del agua, el ser resucitado, fue parte de esa fortuna, ¿verdad? El poder de Yahweh. Recuerden también que Shua significa riqueza y Shua es salvación. Entonces la salvación que Yahweh nos regala, y a los pocos y a los muchos, transformación y resurrección, es parte de esa riqueza verdadera, en comparación con la fortuna terrenal, que es la que pierde a la gente por lo material que decía ahora. Otra cosa que curioso, bueno, pero obviamente iba a aparecer en algún momento en el estudio, pero como dije, bendito Yahweh que hoy fue el día que resucitó Mashiach, ¿verdad? Acabamos de mencionar. Entonces, el Hijo, la fortuna del Hijo que fue sacado del agua, la fortuna del Hijo sería la resurrección. Es Él a quien el poderoso ayuda y dará coronas, o recibirá coronas. De hecho, se acuerdan que dice la escritura que el cordero tiene varias coronas, y traerá coronas, o vendrá con coronas a destruir. Vean cómo se conecta eso con Apocalipsis, creo que es el 19. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas atarot, muchas diademas, porque recuerden que Keter sería corona, atarot sería diademas, y yo tengo una imagen de diadema muy de mujer, ¿verdad? Porque antes le decían diadema a lo que se ponían mujeres, entonces me cuesta entender, ¿verdad? Pero, o sea, imaginármelo, pero el punto es que es muy similar a una corona, es sinónimo de corona, la diadema. Y la vez pasada había mencionado, según el significado de las letras y demás cosas, a lo que hace alusión y por qué se utilizaría un término diferente, pero en todo aspecto representa autoridad, gobierno. Entonces sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas o atarot, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Entonces aquí se podría ver que se está refiriendo a eso, y yo sé que ya lo mencioné un montón, pero es para volver a retomar la revelación. He aquí el Hijo afortunado será ayudado al convertirse en un monte de testimonio en la tierra rocosa, la tierra. La fortuna del Hijo que fue sacado del agua, quien es ayudado por el poderoso, la fortuna es del Hijo que fue sacado del agua, quien es ayudado por el poderoso, quien viene con coronas a destruir. Entonces vean cómo se conectaría con coronas a destruir, porque aquí es cuando viene la guerra de Armagedón, y cuando viene como rey es a hacer justicia. La primera vez vino como sumo sacerdote a hacer misericordia, a dar salvación. Entonces, con coronas a destruir, será ayudado Nimrod, ¿qué era? Limpio. Será ayudado al ser purificado. Y vean eso también importante por dos razones. Una, que el último viene como hijo pródigo, entonces necesita ser purificado. Y otra, que en Apocalipsis 19, que es el mismo donde dice que viene con coronas, es donde dice que viene vestido de rojo, porque pisó el lagar de la ira. Y eso representa como cuando los muchos pasan por el lagar de la ira, lavan sus ropas en la sangre del cordero. Ahora el último aquí vestido de ropas blancas pero llenas de sangre, como representando esa purificación que va a recibir a través de muerte y resurrección. Entonces, si será purificado, o traerá la purificación del pensamiento y la razón. Vean qué bueno es, ¿verdad? Porque el último trae el entendimiento, y de hecho entendimiento era uno de los significados de Heshbon. El otro era fortaleza, ¿verdad? Entonces sería, traerá la purificación a la fortaleza, los 144,000, purificará su entendimiento, su pensamiento. Al ascender al poderoso, o al ascender el poderoso, porque recuerden que el último, igual que Yahushua, tiene que ascender en una nube, en Apocalipsis 11. Al ascender al poderoso, pues venía Shebam, olor fragante. Al ascender al poderoso como olor fragante. Vean qué perfecto. Al ascender al poderoso como el incienso. De hecho, recuerden que van a morir por fuego, igual que el incienso se enciende. Entonces, como olor fragante, como incienso, el profeta.
El profeta Beón era el lugar de refugio, ¿verdad? Nada más así solo sin. El profeta al lugar de refugio. Y como sabemos, cuando sube el profeta, el testigo como Moshe, entra al templo, que es el refugio, y se deja ver el arca en el templo en Apocalipsis 11. Y gobernará como el poderoso, eso sería el nombre de Israel. Cuando asciende es cuando se le da la autoridad sobre las naciones, la vara de hierro. ¿Está claro? Entonces ahí lo hablé solo en el aspecto positivo, voy a tratar de verlo en el aspecto negativo lo más rápido posible. He aquí el hijo de Gad, que ese sería falso, será ayudado, ¿verdad? Sería por el mundo, la bestia y el falso profeta, en la tierra rocosa, por Gad. Entonces, el hijo de Gad será ayudado en la tierra rocosa por Gad. El hijo que sale del agua, en este caso recuerdan que la bestia sale del agua de las naciones en Apocalipsis 13. El hijo que sale del agua, a quien un poderoso ayudará, ¿verdad? En este caso estoy diciendo un poderoso como el poderoso del mundo, quien le dará coronas, vendrá a destruir, ¿verdad? Como el destructor, que es la abominación desoladora. Con esa ayuda traerá amargura, ¿verdad? Que ahí lo estoy diciendo como la otra forma de ver esa palabra. La otra de Nimra era, otra vez, ¿perdón? Limpio puro, ok, sí. Y de hecho también hasta se podría decir que él a través de toda la destrucción va a terminar limpiando la tierra, porque va a destruir lo que tiene que ser destruido, no va a destruir a los que tienen que permanecer. A esos Yahweh los salva y los resucita, a los muchos. Entonces, al traer la amargura, o se amargará, como había dicho por la Nun, en su fortaleza, ¿verdad? En este mundo, el nuevo orden mundial, y en su mente, en su pensamiento. Recuerdan que la escritura dice que se va a engrandecer sobre todo Elohim. En eso es la bestia, pero hay una conexión entre los dos porque el otro es la imagen de la bestia. Y cuando el poderoso ascienda como olor fragante, Nebo, que en este caso lo estoy diciendo negativo, Azazel, será llevado al lugar donde el Señor se refugia. Y ahí ya estoy diciendo el entero, ¿verdad? Y ahí solo hice ese cambio porque el Yalé sí lo vi como algo positivo, ¿verdad? El poderoso que asciende, porque bueno, la otra sería Azazel que asciende del abismo, porque Lucifer va a caer, pero Azazel sí asciende del abismo, y es básicamente, ese es Nebo, entonces ahí se conecta. Disculpen que me siga devolviendo, pero me parece interesante lo que se está viendo aquí. Entonces, he aquí el hijo de Gad será ayudado en la tierra, o sea, al venir a la tierra rocosa, será ayudado por Gad. He aquí el hijo que sale del agua de las naciones será ayudado por un poderoso, quien le dará coronas, o sea, le dará autoridad en la tierra para destruir. Y esa ayuda traerá amargura, y a través de esa destrucción, limpieza. Traerá amargura a su pensamiento, se fortalecerá en su mente ese poderoso que asciende como si fuera olor fragante, como si fuera incienso. Y en este caso digo incienso porque recuerden que en Apocalipsis 9, cuando sale Azazel del abismo, sube un humo, recuerdan, y langostas salen del abismo, entonces sube un humo como incienso, y subirá como incienso olor fragante Nebo, de la casa del Señor, o sea, del lugar a donde pertenece el Señor, a donde va a ir el Señor. O subirá Nebo de donde ha estado refugiado o encerrado, porque en realidad ha estado preso, ¿verdad? Estamos. Entonces las dos, positivo y negativo. Entonces, ahora sí continúo. Decía, Atarot, Dibón, Yazer, Nimra, Heshbon, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Yahweh castigó ante la comunidad de Israel es tierra apta para ganado, y nosotros, tus siervos, tenemos ganado. Y le dijeron, si nos hemos congraciado contigo, que esa tierra nos sea entregada a nosotros, tus siervos.
en propiedad eterna. No nos hagas atravesar el Jardín. Vean lo que piden. Moshe deseando atravesar el Jardín. Y esto, no nos haga pasar, por favor. Me imagino a Moshe. Después de 40 años, no nos hagas atravesar el Jardín. Vean como dice aquí, al Ta'avireinu. Al Ta'avireinu. No nos hagas atravesar Ed Hayardein. Pero qué interesante que diga, no nos hagas atravesar con el verbo abar, que es de donde viene Ibrí, que es hebreo. Que sería como diciéndole los muchos al último, no nos haga hebreos, preferimos seguir de naciones, de latín, latinos o lo que sea cada uno. Queremos ser gentiles, no nos haga hebreos, no nos haga pasar. Así como no quieren pasar de los muchos a los pocos, no quieren pasar de la doctrina falsa a la verdadera. Entonces, no nos hagas atravesar el Jardín. Entonces Moshe les respondió a los descendientes de Gad y de Rubén: ¿así que los hermanos de ustedes van a ir a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Así que los hermanos de ustedes van a ir a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Por qué ustedes pretenden desanimar el corazón de los israelíes de cruzar hacia la tierra que Yahweh les dio? Entonces ven como no lo puedo entender, Moshe. ¿Qué les pasa? Están loquitos. Porque si ellos, Moshe, ahí podemos ver que lo tomó como parece que lo dijeron, ¿verdad? No queremos pasar del todo, aquí nos quedamos. Entonces Moshe dice, ¿qué les pasa? No me diga que van a hacer lo mismo que los espías, que les van a meter miedo al resto, que no van a querer entrar, que van a decir, no podemos entrar, no podemos conquistar, entonces nos quedamos acá. Entonces aquí Moshe teme que estén cayendo en el mismo pecado que habían caído los espías, que le metan miedo al pueblo y el resto del pueblo después no quiera pasar, ¿verdad? Por temor de que esta decisión fuera no por el ganado que tenían, no por lo lindo de las tierras, sino por miedo a entrar. Así que los hermanos de ustedes van a ir a la guerra y ustedes se quedarán aquí. ¿Por qué ustedes pretenden desanimar el corazón de los israelíes de cruzar hacia la tierra que Yahweh les dio? Ustedes pretenden hacer lo mismo que hicieron sus padres cuando los mandé de Kadesh Barnea para explorar la tierra. Como dice aquí, un paréntesis, se refiere al episodio de los espías que en lugar de conquistar la tierra querían quedarse en el desierto. Entonces los está comparando porque eso es lo que parece, pero está por darse cuenta que no, las intenciones eran otras, no eran lo mismo, no eran igual de malos que los espías impíos. Que por eso digo que ilógico, ¿verdad? Uno diría, de fijo Yahweh ya había pensado en que iban a tener mucho ganado. Y por lógica uno pensaría, y esto es como la voluntad perfecta y la voluntad permisiva una vez más. La voluntad perfecta era la tierra prometida, pero ellos dijeron, nos permite quedarnos con esta otra. Y Yahweh, ahí si usted lo que quiere, pues déjese. Pero lo que Yahweh tiene siempre va a ser mejor. Solo tenemos que confiar, esperar. Pero esto es similar a aquellos que quieren todo ya. Es como, es que vea qué bonita, la podemos agarrar ya. Ya hasta destruimos a los que estaban ahí, entonces ya podemos tomarla. Y que quede claro, ¿verdad? No estoy diciendo porque... no estoy juzgando a estas 2 tribus y media de nada. Simplemente lo que representa esta decisión, que parece muy lógica, de decidir quedarse con algo diferente a lo que Yahweh había prometido, lo que Yahweh tenía listo. Entonces es como alguien que se le diga que puede entrar a las realidades celestiales, entrar al segundo cielo o al tercero incluso, a tomar control, no del tercero sino del segundo, donde están los ángeles ahorita, y que diga, no, yo con estar aquí en la tierra estoy bien, no, yo con tener un campo y poder sembrarlo estoy feliz. Y uno, pero no quiere ir a dar una vuelta, no. Es como completamente ilógico, y una de las razones es por falta de fe, otras es por miedo y demás cosas que el enemigo les pone para que bloqueen la bendición que Yahweh les tiene. Entonces dice, ellos, hablando de los espías, ellos ascendieron hasta el valle de Eshcol
exploraron la región, pero después desanimaron el corazón de los israelíes para no entrar en la tierra que Yahweh les dio. En ese día Yahweh mostró su indignación y juró diciendo: ninguno de aquellos hombres que salieron de Egipto, los mayores de 20 años, verá la tierra que prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, pues no me fueron plenamente fieles. Entonces ese 11 en el hebreo y un poquitito del 10 al final dice: en ese día Bayom Hahu Bayishba Leimor, juró diciendo, dice: si verán los hombres que ascendieron de Mizrayim, hijos de 20 años para arriba. Ahí empecé con sí, pero es un sí como de condición, como dando a entender que Yahweh no es el verdadero poderoso si ellos entraban. Como si entran, yo no soy el poderoso, yo no sé nada. Entonces dice, yo le prometí, o que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no estuvo completo, no estuvieron completos ante mí, o tras de mí en realidad. O sea que no lo seguían con un corazón completo, lo seguían a medias, no le creían completamente. Por eso ahí lo traducen como pues no me fueron plenamente fieles. No me fueron plenamente fieles, ahí diciendo no me siguieron completamente. Que es como dice la escritura con respecto a los 144,000, que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, completamente, a todo lado que va, ahí van. Los otros dicen, no, ahí no quiero. Ahí van a algo bonito, ahí sí, ahí voy, ¿verdad? Hay fiesta, ahí van. Hay comida, ahí van. Hay estudio, no, otro día. ¿Cuándo es la próxima fiesta? Entonces, tiene que ser completo. 12 ya, ¿verdad? Sí. Excepto Caleb, hijo de Yefuné el Kenizita, y Yahushua, hijo de Nun, pues ellos sí fueron plenamente fieles a Yahweh. Vean que aquí Yahweh hace algo que hace en otras ocasiones, donde normalmente decía Yahushua y Caleb, ahora dice Caleb y Yahushua, para mostrar que Yahweh no hace excepción de personas. Igual le da el honor a Caleb al ponerlo de primero aquí, que le daba a Yahushua, el que se convirtió en el líder, al ponerlo de primero en las otras veces. Igual que hace Moshe y Aarón, en una ocasión pone a Aarón de primero. Y como sabemos, estos dos representan a los dos testigos. Excepto Caleb, que significa perro, hijo de Yefuné, el Kenizita, y Yahushua, hijo de Nun, pues ellos sí fueron plenamente fieles a Yahweh. Y ponen Caleb es llamado Kenizita en referencia a su padrastro Kenaz. Entonces se habla de que el papá verdadero de Caleb murió mientras él era muy joven. Entonces su madre se casó con Kenaz y este lo crió. Entonces llegó a ser conocido como hijo de Kenaz, a pesar de que genéticamente no eran. Entonces dice, bueno, ahí donde dice, pues ellos sí fueron plenamente fieles a Yahweh, al final del 12, y dice, Ki milu ajarei Yahweh, porque completos o completamente fueron tras Yahweh. Dice el 13, por eso Yahweh se indignó contra Israel y los hizo deambular por el desierto durante 40 años. Por eso Yahweh se indignó contra Israel y los hizo deambular por el desierto durante 40 años, hasta que falleció toda la generación que había hecho el mal ante los ojos de Yahweh. Entonces, por no hacer caso a Yahweh y a los dos espías, Caleb y Yahushua, como los dos testigos, tuvieron que morir todos los que habían salido de Egipto, así como los muchos van a tener que morir sin poder entrar a la presencia de Yahweh vivos. O sea, van a tener que morir antes de poder entrar a la presencia de Yahweh, antes de recibir la resurrección, mientras que los escogidos sí van a poder entrar, porque sí hacen caso a los dos testigos, como aquí Caleb y Yahushua. Entonces, por eso Yahweh se indignó contra Israel y los hizo deambular por el desierto durante 40 años. Esos 40 años representan los 40 jubileos, que son 2000 años
desde que se fue Yahushua hasta nuestro tiempo. Yahweh dejaría que el pueblo deambulara en la apostasía, siguiendo el becerro de oro, el Señor, porque aceptaron la mentira que trajo el espíritu de error al puro inicio, ¿verdad? Porque desde que los apóstoles estaban escribiendo las cartas, ya la apostasía estaba dándose. Entonces imagínense cuánto hoy en día. 2000 años de apostasía representa los 40 años dando vueltas. Hasta que falleció toda la generación que había hecho el mal ante los ojos de Yahweh. Por eso los muchos van a tener que morir antitos de que ya inicie lo bueno del milenio oficialmente. Y resulta que ustedes están ocupando el lugar de sus padres como pandilla de transgresores, incrementando así la ira de Yahweh contra Israel. Si ustedes se apartan de él, él dejará nuevamente en el desierto, refiriéndose al pueblo, ¿verdad? Si ustedes se apartan de él, él les dejará nuevamente en el desierto. Así habrán exterminado ustedes a todo este pueblo. ¿Verdad? Ahí está diciendo, si esto vuelve a pasar, nadie entra, nunca más. No son sus hijos los que van a entrar allá, ni sus hijos. Vean eso. Que es como diciendo que habrían dos éxodos, y este ya es la última oportunidad, el que viene. El que no entre aquí, no entra a la vida eterna. Vean lo importante de este tiempo en el que estamos, como este aquí. Entonces dice, ¿verdad? Y repito, porque están al final de los 40 años, aquí estamos al final de los 40 jubileos. Yahushua trajo la salvación hace 2000 años, ahora Yahweh trae otra oportunidad. Así como aquí, Yahweh les trajo la redención de Egipto al inicio de los 40 años y ahora les está dando otra oportunidad de entrar. Pero si cometen el mismo error de la vez pasada, no entra nadie. Y por eso lo que vemos en la escritura también, recuerdan cuando Yahushua al inicio de su ministerio le dice a los apóstoles, cuando todavía no eran apóstoles, pescadores, les dice, tiren la malla al lado. Y ellos, no hombre, ¿qué vamos a estar si llevamos aquí horas? Tírenla. Entonces la tira el hombre, los hombres, y cuando la sacan se revienta del montón que tiene, se le hace un hueco y se le salen unos cuantos. Eso muestra la apostasía. Yahushua vino al principio, pero una gente se perdería incluso a pesar de haber sido pescado primero. Al final del ministerio, cuando ya Yahushua resucita, se les vuelve a aparecer, recuerdan en Juan, y les dice, tiren al lado la malla. Y ellos, no hombre, ya, okay. La tiran. De hecho, eso fue parte de lo que les hizo reconocer que era Mashiach, porque llegó igual. Representa la segunda manifestación, y esta vez sacan la malla llenísima, pero esta vez no se reventó, que representa esto que está pasando aquí, que pudieron entrar todos. Y lo que pareció que iba a reventar la malla, no lo hizo porque era una mala interpretación de Moshe, de esa petición que le estaban haciendo. Entonces es como eso, se revienta la malla al inicio, no se revienta al final. Cuando vino Mashiach, la cosecha del final de los tiempos. Ajá, exacto. La malla rota al inicio del ministerio como la mem normal. La malla al final que no se rompe como la mem final que está toda cerrada. Dice, si ustedes se apartan de él, él dejará nuevamente en el desierto al pueblo. Así habrán exterminado ustedes a todo este pueblo. Y vean como le dice claramente, así habrán exterminado ustedes. No dice Yahweh. Porque el ateo y mucha gente en el mundo dice, ay, pero ¿por qué él es tan malo? ¿Por qué mata? No, porque esa persona merecía morir, pregúntese. ¿Qué pecados ha cometido? Por alguno de ellos le tocaba. O por todos. ¿Verdad? Lo más seguro por todos, pero hay algunos que con uno ya la hacen. Entonces, les dice, serán ustedes los que los habrán exterminado, porque fue su decisión, su rechazo de Yahweh, lo que va a traer la destrucción de ellos. Sí, por el enojo de Yahweh, sí, porque Yahweh es el que manda y el que decide al final quién vive y quién no. Entonces, si alguien tiene que morir, es Yahweh el que va a permitirlo, pero no quiere decir que él sea un asesino. Es como una persona, si el pecado esclaviza y la paga del pecado es la muerte, el que peca lo que está haciendo es amarrándose una cuerda y cada vez tallándola más hasta que ya se muere, y no le puede echar la culpa a Yahweh por haber hecho una tráquea donde pasa el aire y si se cierra hasta ahí llegó. ¿Sí me explico? Porque si uno sabe que el pecado esclaviza y mata, entonces ¿por qué uno va a escoger hacerlo? Y si escoge hacerlo, después no puede decir ¿por qué me muero? El hecho de que sean dos, Caleb y Yahushua, como estás diciendo, que representan a los que habrían creído en el inicio, ¿verdad? Eso es lo que sería como también los dos grupos, los Yahudim y los gentiles,
Vean qué particular, cómo le llamaban a los gentiles los judíos en ese tiempo, perros. Recuerdan que digo, pero aún los perros comen. ¿Y cómo se llama Caleb? Perro. Entonces Caleb representaría a los gentiles que creyeron en Mashiach con los discípulos al inicio de los 2000 años, y Yahushua, los Yahudim, porque en Yahushua somos Yahudim, claro. Y ahora estos Rubén y Gad que están al final representando los muchos, digo al final de los 40 años, ¿verdad? Entonces, así habrán exterminado ustedes a todo este pueblo. Eso querría decir que los 10 hombres espías exterminaron a todos los hombres que murieron en los 40 años en el desierto, porque fue por esa decisión que murieron. Entonces ellos, refiriéndose a los descendientes de Rubén y Gad, se acercaron a Moshe, ¿verdad? Entonces ellos se acercaron y le dijeron: construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Aquí esto es otro error que cometen Rubén y Gad, y esto es una muestra de que representan a los cristianos de la prosperidad, porque vea que le ponen más importancia a su ganado que a sus hijos. Primero mencionan el ganado, después los hijos, en vez de decir vamos a construir casas para poner a nuestros hijos ahí y después corrales para el ganado. No, dicen corrales para el ganado, ahí vemos qué hacemos con los chamacos. Y hacen el templo grandísimo, súper lujoso, y gente con hambre. Ahí en Estados Unidos, si no me equivoco, es en Houston, que es donde está la iglesia, una de las más grandes. No sé si es la más grande, la verdad, pero puede ser. La de Joel Osteen, que es uno de los que yo más menciono. Y él, cuando se dio una inundación por allá, hace como 2 años, 3 años, el hombre cerró las puertas, dijo: no, nadie se queda aquí porque me lo ensucian al templo. Y un montón de gente durmiendo en calles y todo, y el hombre cerró, y hasta no lo puedo abrir. Claro, varias gente sorprendida, con mucha razón, porque qué sorprendente si el padre habla de hospitalidad, tiene todo ese campo y plata como para después limpiar si es necesario, ¿verdad? Que obviamente sería necesario, pero no sé, lo que sea. Pero qué sorprendente, tanto espacio, podían caber miles de personas ahí, dormir tranquilas, secas, y no, puerta cerrada. Sorprendente. Entonces, sucede muchísimo, tristemente. Y es que ahora ni siquiera dijo: ok, para los que son de la iglesia sí, vengan. Ni siquiera eso, que aún así hubiera sido mal, pero uno diría, bueno, se entiende. Tal vez con los de la congregación ya se llena, porque la escritura también dice: primero los de la casa, después los de fuera, ¿verdad? Por si algo. Entonces ellos se acercaron y le dijeron: construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros nos armaremos e iremos diligentemente al frente con los Israelim hasta que los introduzcamos en su territorio. Mientras tanto, nuestros hijos estarán en las ciudades fortificadas, a resguardo de los habitantes de este país. Ahí ya rectificaron, porque ahí ya dijeron, bueno, y mientras los hijos van a estar protegidos. Entonces vean como aquí están rectificando lo otro que Moshe había entendido, y le dicen: no, nosotros vamos a ir a pelear, nos vamos a asegurar de que tomen la tierra prometida a nuestros hermanos. Simplemente queremos dejarnos esta tierra. Entonces vamos a ir, conquistamos la tierra y después nos devolvemos. Pero para no dejar a los hijos así, sin nada, les vamos a construir casas. Ese era el punto. Vean qué particular eso, porque recuerden en Apocalipsis 12, cuando habla de los muchos que tienen que morir después de que los pocos huyen y la serpiente no los puede atrapar. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿verdad? La mujer que se fue para que no la atraparan, con alas de águila, los escogidos, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra los que quedaban, que no eran virgen, o sea, los que no son 144,000, porque los 144,000 son vírgenes. Entonces la virgen huyó, se enoja contra la virgen, entonces se va contra el resto de su descendencia, los que tienen una conexión con ella, la creencia, la fe en el corazón, o sea, los muchos. La descendencia de ella contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahushua, o sea, creen en su corazón que el Mesías vino y murió por nuestros pecados, pero no tienen la palabra de Yahweh porque no la menciona ahí, o sea, no tienen el nombre, solo tienen la fe. Entonces, cuando no pueden agarrar a los pocos que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, se va contra los muchos.
y por eso uno será tomado y el otro dejado. Y los discípulos preguntan, ¿a dónde van a ser llevados? Donde vean el cadáver, ahí van a estar los buitres, dice Yahushua. También en este mismo capítulo dice el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra, recuerden lo que dije ahora, el mar representa a las naciones, la tierra a los creyentes, los árboles a los pocos escogidos. Aquí dice la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dice aquí, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué van a hacer aquí los que representan los muchos? Ayudar a las otras tribus a conquistar la tierra y después se devuelven. ¿Sí me explico? Entonces aquí ayudan a que los escogidos puedan ser salvados, porque el dragón se va por otro lado. Es como si, digamos, el dragón viene persiguiendo a dos, ¿verdad? Uno de los toques, si una bestia anda persiguiendo a un par de personas, uno de los toques es separarse, ¿verdad? Y va a escoger a uno, definitivamente, ¿verdad? Sería eso, los pocos y los muchos. Entonces los muchos van a ayudar para que el dragón no agarre a los pocos. O sea, hay varias formas de ver la ayuda que van a proveer. Quizá no lo hagan conscientemente. Entonces, ahí vemos que la mujer ayuda, y de hecho dice agua como un río, no dice agua como un mar. Aquí estaban por pasar un río. El mar de juncos lo habían pasado hace 40 años. Entonces hasta eso se conecta, se podría decir, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos armaremos e iremos diligentemente al frente con los Israelim hasta que los introduzcamos en su territorio. Tras de eso, Rubén y Gad eran muy fuertes en ejército. Por eso dicen, iremos delante y todo, no se preocupe, nos vamos adelante. Que hasta eso muestra su amor y su fe. Y al ir adelante básicamente están defendiendo al resto del pueblo. Hasta que los introduzcamos en su territorio. Mientras tanto nuestros hijos estarán en las ciudades fortificadas, a resguardo de los habitantes de este país. No retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los Israelim tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria. Entonces hasta eso dijeron, dejamos a nuestras familias lo necesario, y fue años. Dejaron a las familias mientras terminaban de conquistar lo que tenían que conquistar para volver. Y esto también se conecta con como los muchos que van a ir muriendo, y después la mayoría de los muchos mueren durante los 30 días, pero de fijo van a haber algunos durante los 3 años y medio, los 2 testigos que vayan a morir y siguen siendo de los muchos, por su fe me refiero. Entonces es como diciendo, no van a volver a la tierra, no van a volver a tener cuerpo hasta que los escogidos tengan su cuerpo. Por eso en la primera resurrección es que salen los muchos y los pocos. Primero resucitan los muchos, pero es un instante, un abrir y cerrar de ojos, por si algo. Entonces, ¿cómo no van a obtener tierra o cuerpo? Sino hasta que ya hayan ayudado a los pocos a recibir su cuerpo en la transformación. Bendito Yahweh, vean la confirmación. Así es. Recuerdan que vimos en Barnabí que hablaba que la tierra que fluye leche y miel no se refería a Israel del literal de polvo y piedra, sino a el cuerpo. Porque si este cuerpo temporal fue hecho del barro, fue hecho del polvo, y ahora Yahweh nos va a dar una tierra de leche y miel, quiere decir que nos va a dar un cuerpo nuevo, que está compuesto por otras cosas, en este caso misericordia y justicia, primero y último, verdadera imagen y semejanza. Entonces se confirma eso que decías en el libro de Barnabí, que Yahweh nos prometió una tierra que fluye leche y miel. Se refería al cuerpo eterno, que va a tener inclinación al bien e inclinación al mejor en el sentido que no va a haber inclinación al bien y al mal, ambas van a ser buenas inclinaciones, leche y miel, misericordia y justicia, como los 2 tronos de Yahweh, primero y último. ¿Está claro? Por eso la miel son como las palabras de Yahweh, dulces como la miel. Las abejas se conectan con castigo, y la Torah fue escrita por Moshe, por eso la miel está conectada con el último, que viene a ser justicia, el testigo como Moshe, mientras que la leche es como Yahushua, que representa pureza, como Yahushua vino a traer la pureza de nuestros pecados, purificarnos. Y en Génesis dice que tiene dientes blancos como la leche, entre otras cosas, Génesis 49.
Entonces sí, muy buen punto ese, y confirma eso. Hasta que ellos tengan la tierra que fluye leche y miel, entonces nosotros nos devolvemos a nuestra tierra, a nuestro cuerpo. Y eso confirmaría que son dos cuerpos diferentes, los de los pocos y los de los muchos. Porque eso indicaría que del otro lado del Jardín no fluye leche y miel. Y por eso he dicho, bueno, no por eso, ahorita confirma, que los pocos y los muchos, ¿se acuerdan? Los pocos se visten de lino finísimo y los muchos de ropas blancas. Dos tipos de cuerpos diferentes. Mientras tanto, nuestros hijos estarán en las ciudades fortificadas a resguardo de los habitantes de este país. En Barnabí, cuando decía eso de leche y miel, decía un detalle más, ¿verdad? Ah, ok, sí, lo del corazón de carne, lo que Yahweh promete de que cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Y después eso nos llevaba a lo de la circuncisión del corazón, ¿recuerdan? En el libro de Barnabí. Entonces va también con eso y se conecta con lo que había dicho, de las dos inclinaciones positivas. Dice, no retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los Israelim tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria. No seremos resucitados hasta que los escogidos sean transformados. Nosotros no tendremos propiedad hereditaria con ellos sobre la margen occidental del Jardín, pues ya hemos recibido nuestra parte sobre la margen oriental del Jardín. Ahí están diciendo, se puede interpretar como que tendrán un cuerpo diferente. Están aceptando que van a tener una tierra diferente, no les molesta. Eso indicaría también que los muchos, una vez que sean resucitados, van a estar completamente felices, complacidos y satisfechos con su porción. Nunca van a estar en la eternidad diciendo de los pocos, ay, qué bárbaro, ¿verdad? Uy, yo quería ser así. Nada de eso, porque eso viene siendo también envidia, codicia y cosas que no van a estar ahí. ¿Sí me explico? Cada uno, o sea, lo que viene es tan grande, tan elevado, que uno no se lo puede imaginar. Por ende, incluso el que reciba poco va a ser demasiado para él. ¿Sí me explico? Y va a estar contento y satisfecho. Como he dicho, lo que Yahweh nos tiene preparado es mucho mejor de cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Incluso si uno se pasa, que uno diga, no, voy a hacer que Yahweh, no sé, en el sentido de que uno dijera, digamos que yo fuese favorito y Yahweh me va a dar todo lo que yo quiera, entonces quiero esto, todo eso se queda corto a lo que Yahweh verdaderamente tiene. Y no estoy hablando de que necesariamente sea exactamente eso que usted dijo o quería multiplicado, sino que lo que Yahweh tiene es mejor en todo aspecto, incluso si es completamente diferente a lo que uno pensaba. Y por eso dice la escritura, ¿verdad? Que ningún ojo ha visto, oído, ni a corazón ha descendido lo que Yahweh tiene preparado para aquellos que le aman. Pero la Ruach lo revela, dice la escritura, pero lo revela a través de la fe. Entonces uno tiene una parte de entendimiento, pero no tiene la imagen, por decirlo así. Entonces, y bueno, y por eso lo que dice Pablo, de que ahora vemos como un espejo oscuro, pero después veremos cara a cara. El Espíritu nos da parte del entendimiento, del conocimiento de lo que Yahweh nos tiene, pero esa parte se puede decir que no hace justicia a todo lo que va a hacer. Entonces dice, no retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los Israelim tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria. Nosotros no tendremos propiedad hereditaria con ellos sobre la margen occidental del Jardín. También esto vean cómo menciona. Nosotros estaremos al oriente, ellos al occidente. ¿Quiénes obtienen la tierra de último? Los del occidente, porque los del oriente ya lo obtuvieron. Como diciendo, Yahushua vino primero del oriente hace 2000 años y abrió la puerta para ellos en esa generación. Ahora en el fin de los tiempos se manifiesta como el último en el occidente, para los pocos que van a recibir la promesa. Entonces, dice, Moshe les respondió, si hacen así, si se arman ante Yahweh para salir a la guerra, si todo soldado de ustedes cruza el Jardín ante Yahweh, hasta que él expulse a sus enemigos de su presencia y la tierra haya sido conquistada ante Yahweh, después podrán retornar y serán inocentes ante Yahweh y ante Israel. Si es así, sí. ¿Verdad? Ella entendió, entonces sí les da el permiso de lo que habían pedido. Sí, buen punto también, eso que acabas de decir. Eso confirma que sería espiritual porque no tendría ninguna lógica si la diferencia era muchísima en cuestión de productividad de la tierra como tal, que dijeran nos quedamos aquí. Más que tienen tanto ganado. Entonces eso también se podría decir que confirma
lo espiritual de la leche y la miel de esa tierra. Ahora, por si algo, sí se dice que había bastante, o sea, que las cabras eran tan gordas y tenían tanta leche que les salía sola y entonces caía así por las montañas. Y hablaban de los árboles de maple, pero hemos visto que principalmente en realidad era miel de abeja, que hace poquito descubrieron. De hecho, también descubrieron que al parecer usaban vainilla para el vino. Quién sabe cómo sabía ese vinillo. Dice entonces, Moshe les respondió: si hacen así, si se arman ante Yahweh para salir a la guerra, si todo soldado de ustedes cruza el Jardín ante Yahweh, hasta que él expulse a sus enemigos de su presencia y la tierra haya sido conquistada ante Yahweh, después podrán retornar y serán inocentes ante Yahweh y ante Israel. Aquí hay un comentario, dice: en cada una de las directivas que Moshe imparte a los miembros de Rubén y Gad, menciona a Yahweh por lo menos una vez, lo cual significa que menciona su nombre un total de 5 veces en el presente contexto. No es que es prohibido. ¿Cómo ponen esto y después se atreven a decir es prohibido? No lo mencionan. Y sí, que sería como los muchos que no aceptan a Yahushua y Caleb, o sea, no aceptan a los dos testigos, solo aceptan a Yahushua hace 2000 años y por eso no entran. Bueno, entran solo para salir después. Buen punto. Entonces, decía por acá el resto del comentario: el sabio Ramá, en sus palabras de apertura al Shulchan Aruch, el código de normas que rigen la vida judía, expone que el verso "tengo a Yahweh ante mí constantemente" de Salmo 16:8, que alude al deber de evocar la presencia celestial a cada instante a modo de reconocimiento, es una regla de importancia capital en la Torá y en la conducta de los virtuosos que se conducen ante él. De aquí deriva la digna costumbre de encabezar toda carta o escrito con las letras, sería la Beit y la Hei, ponen ellos, de Baruch Hashem, o la BSD, Besiatá Dishmaya, con la ayuda del cielo. Entonces menciona a Yahweh 5 veces, ¿verdad? Básicamente para hacerles entender que en todo está Yahweh, en todo momento, lo sabe todo, los va a ver de principio a fin. Y como dice ahí, que es lo que también he mencionado muchas veces, yo creo que aquí todos lo tienen claro, espero que debería, el hecho de que Yahweh es omnipresente y no hay forma de engañarlo. La persona se puede engañar a sí misma y sucede muy, muy seguido, pero es imposible engañar a Yahweh. Entonces aquí vemos que por eso menciona a Yahweh, o lo que dice el Salmo, Yahweh está, decía, tengo a Yahweh ante mí constantemente. ¿Verdad? Por un lado, tenerlo constantemente en la mente, y por eso es que la frente tiene el sello del poderoso vivo, el nombre del Padre y del Hijo, es porque estamos constantemente pensando en Él, en el sentido de que sabemos que Él está presente donde sea que estemos. Entonces pensamos en Él en el sentido de que le preguntamos cosas, le comentamos cosas, nos portamos como se debe, siempre sabiendo que lo hacemos para Él. Y que quede claro, con eso no estoy hablando de que como Él está, cuidados en algo, ¿verdad? Porque eso sería andar conmigo siempre. Mi punto es, no se le puede engañar, no se le puede esconder uno a Él. Entonces no es como que uno vaya a decir, ok, voy a hacer algo malo, entonces voy por aquí a hacerlo, porque no me está viendo la congregación, pero Yahweh está ahí. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Entonces, dice, aquí hay un comentario también: aunque tuvieses la certeza de que tus actos fueran, aquí es como que le está hablando a ellos, después podrán retornar y serán inocentes ante Yahweh y ante Israel. Ver ahí también eso de serán inocentes ante Yahweh y ante Israel, dando a entender, mientras no haya terminado de conquistar, están como culpables. Cuidado, se devuelven antes de tiempo, porque después los destruye Yahweh. Y aquí dice, aunque tuvieses la certeza de que tus actos fueran loables a los ojos de Yahweh, aún deberías esmerarte en procurar que tu forma de obrar no despertase sospecha alguna en la gente. Por eso dice el verso, inocentes ante Yahweh y ante Israel. ¿Verdad? Debemos siempre buscar complacer a Yahweh antes que a la gente, porque la gente que busca complacer a la gente antes, se olvida de Yahweh después, como los fariseos. Entonces debemos complacer primero a Yahweh. Con solo complacer a Yahweh vamos a terminar complaciendo a la gente que puede ser complacida, porque hay gente que no hay forma de, ¿verdad? Entonces vamos a complacer a Yahweh, y al buscar complacer a Yahweh vamos a actuar de forma que va a ser ejemplar para los que vean. Y por otro lado, en medio de Yahweh y la gente, entendemos Romanos 14, hay gente que no tiene mucha fe y no puede entender algunas cosas que Yahweh nos permite
Entonces, repito, Romanos 14, hay que tener cuidado ante la gente. Y no se trata de ser dos caras, se trata de tener cuidado por amor al hermano que tiene poca fe, que por no entender algo se pueda desviar del camino en el que va, ¿verdad? Como dice la escritura ahí en Romanos 14, que el que tiene mucha fe, que no desprecie o menosprecie al que tiene poca fe, y que el que tiene poca fe no juzgue al que tiene mucha fe. Pero por eso en el capítulo habla de, por ejemplo, si una persona va a comer algo que fue dado a los ídolos, lo puede comer si lo purifica en oración. Pero si usted lo va a comer y ve que llega alguien que no entiende ese punto tan importante y que tal vez él vaya a decir, uy, si ese come eso es porque no es, va a pecar, entonces uno lo guarda, ¿verdad? ¿Cómo está? Lo pone por ahí y no se lo come con la persona ahí, porque la persona lo va a malinterpretar. Cuando ya está la persona en otro lado, ora, Padre Celestial, bendito seas porque me permites comer. Oh, no. ¿Está claro? Entonces, dice, entonces esta tierra será propiedad eterna de ustedes ante Yahweh. Eterna. Dice, pero si no lo cumplen, estarán transgrediendo contra Yahweh. Y sepan que la transgresión de ustedes, ok, aquí ponen un paréntesis en medio que dice, no podrán librarse de la transgresión de ustedes. Voy a verlo en hebreo. Ok, pero si no lo cumplen, estarán transgrediendo contra Yahweh, y sepan que la transgresión de ustedes, ella los asediará. Una vez más, ella, la transgresión, no Yahweh, que sería como, ¿se acuerdan lo que hemos hablado también de los pensamientos? Que en inglés hay una gente que le llama thought forms, a algo que es como un tipo de fantasma o entidad que sale de los pensamientos. Cuando una persona piensa algo muy, muy, muy fuerte, le pone mucha, mucha intención a ese pensamiento, puede llegar a crear una entidad, estilo ángel, positivo o negativo, depende de donde venga ese pensamiento. Y vean como aquí está diciendo, la transgresión de ustedes los asediará. Es el mismo pecado el que persigue a la persona. ¿Sí me explico? No es Yahweh, es la persona quien crea eso que lo va a destruir. Y de ahí el cuidado que hay que tener con los pensamientos que tengamos, las palabras que salgan de nuestra boca, porque podemos estar llamando cosas a nuestra vida que no queremos. Y después, ¿pero por qué? Y fue uno el que lo trajo. Pero si no lo cumplen, estarán transgrediendo contra Yahweh, y sepan que la transgresión de ustedes, ella los asediará. Ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños, y hagan lo que prometieron. Ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños. Ahí Moshe lo arregla de orden, a como ellos se lo habían dicho. Recuerdan, ellos habían dicho haremos corrales y después ciudades. Moshe aquí les dice hagan ciudades para sus hijos y después corrales. Les da a entender que cometieron un error anteriormente, que le tienen que dar prioridad a sus hijos, a sus familias. Ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños, y hagan lo que prometieron. Los descendientes de Gad y de Rubén le respondieron a Moshe diciendo, nosotros, tus siervos, haremos lo que tú, nuestro soberano, ordenas. Nuestros niños, nuestras mujeres y nuestro ganado, y todos nuestros animales permanecerán allí en las ciudades de Gilad. Y vean, verá, Gilad, no menciona ahí los otros lugares, solo Gilad, monte del testimonio, como dando a entender también que aquí esa tierra va a dar testimonio a favor o en contra de ellos por este pacto que acaban de hacer en cierta forma, ¿verdad? Porque se comprometieron a ir a pelear. Dice, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todos nuestros animales permanecerán allí en las ciudades de Gilad, mientras que nosotros, tus siervos, los soldados, iremos ante Yahweh a la guerra, tal como dices tú, soberano nuestro. Sí, Adoní, Kasher Adoní Dobeir, así como mi soberano habló. Moshe dejó encargados sobre ellos al Cohen Elazar, a Yahushua hijo de Nun, y a los jefes patriarcales de las tribus de Israel. Vean, aquí no se menciona Caleb, Elazar y Yahushua. Igualmente representan a los dos testigos, Elazar, Eliyahu, y Yahushua, el testigo como Moshe. Moshe dejó encargados sobre ellos, aquí dicen para controlar que cumplan lo pactado. Moshe dejó encargados sobre ellos al Cohen Elazar,
a Yahushua hijo de Nun y a los jefes patriarcales de las tribus de Israel, que sería como decir que Yahweh deja a los muchos a cargo de los 2 testigos y de los 144,000, que es lo que he dicho, ¿verdad? Los pocos van a estar por encima de los muchos por encima de las naciones. Dice, Moshe les dijo, si los soldados de Gad y de Rubén cruzan el Jardín para pelear junto a ustedes ante Yahweh hasta conquistar la tierra para ustedes, deberán entregarles la tierra de Gilad como propiedad eterna. ¿Verdad? Eso se lo dijo a Elazar, a Yahushua y a los jefes patriarcales, para que, como Moshe iba a morir, entonces que se dieran cuenta una vez que terminaban de conquistar, le podían dar la tierra si cumplían la palabra. Moshe les dijo, si los soldados de Gad y de Rubén cruzan el Jardín para pelear junto a ustedes ante Yahweh para conquistar la tierra para ustedes, deberán entregarles la tierra de Gilad como propiedad eterna. Pero si no cruzan armados junto a ustedes, deberán tomar posesión con ustedes en la tierra de Canaán. Entonces los descendientes de Gad, aquí hay un comentario, dice, en el verso 16, los miembros de las tribus de Rubén y de Gad pidieron permiso a Moshe para construir corrales para sus ganados y ciudades para sus hijos. En el verso 24 Moshe les respondió que construyesen primero ciudades para sus hijos y solo luego corrales para sus ganados. Y justamente, en opinión de los sabios, el hecho de haber sobreestimado sus bienes materiales fue la causa de su infortunio, porque si bien fueron las primeras tribus en asentarse en su propio territorio, también fueron las primeras tribus en ser desterradas y enviadas al exilio. Vean eso. Bendito Yahweh, de lo judío y de la historia, confirma lo que venía diciendo. Representan a los muchos. Porque vea como dice, bueno, por un lado que fueron los primeros, así como fueron los primeros en tomar la tierra, fueron los primeros en ser echados de la tierra. Entonces, como esos que van a tener que morir, como los que han muerto en los últimos 2000 años también. El hecho de haber sobreestimado sus bienes materiales fue la causa de su infortunio. Qué curioso, su infortunio. Siguen a la fortuna, Gad, adoran la fortuna y por eso sobreevalúan lo material. Y por eso representan a los muchos de la prosperidad, que van a tener que morir en la gran tribulación. 30. Pero si no cruzan armados junto a ustedes, deberán tomar posesión con ustedes en la tierra de Canaán. Entonces los descendientes de Gad y de Rubén respondieron diciendo, haremos todo tal cual Yahweh nos ha dicho. Pasaremos armados ante Yahweh hacia la tierra de Canaán, y tomaremos para nosotros como propiedad eterna en la margen oriental del Jardín. Y en efecto Moshe entregó a los descendientes de Gad, a los descendientes de Rubén y a media tribu de Menashe, ahí ya la menciona, ¿verdad? Claramente es porque era media tribu que no la mencionó hasta el momento, y por el hecho de su nombre, lo que podría representar el haber estado antes. El nombre Menashe, que significa el que causa el olvido. Y en efecto Moshe entregó a los descendientes de Gad, a los descendientes de Rubén y a la media tribu de Menashe, hijo de Yosef, el reino de Sihón, rey de los Emoritas, y el reino de Og, rey de Bashán. El territorio junto con las ciudades comprendidas dentro de sus fronteras. Los descendientes de Gad construyeron Dibón, Atarot, Aroer, Aterot, Shofán, Yazer y Yogbeha, Bet-Nimra y Bet-Harán, como ciudades fortificadas y corrales para los rebaños. Ya casi vamos a ver esos nombres. Los descendientes de Rubén construyeron también Heshbón, Eleale y Kiriataim, Nebo, Baalmeón, y cambiaron sus nombres, ¿verdad? Claramente, pues se llamaban Nebo y Baalmeón, falsos Elohim. Dice aquí, llamadas así en honor a deidades moabitas. Entonces dice, y cambiaron sus nombres a Sivma, Nebo y Baalmeón, y cambiaron sus nombres, y a Sivma, que era la otra ciudad que faltaba, que salía como Sebam. Simplemente se cambian las letras. A las ciudades que reconstruyeron les pusieron nombres nuevos. Qué importante los nombres nuevos. Si el nombre no importara, ¿para qué le van a cambiar el nombre? Sígale llamando Balmeón, ¿verdad? Pero sí importa muchísimo y por eso le cambiaron los nombres, así como cuando Yahushua le cambió el nombre de Shimón a Kef, ¿verdad? Pedro. Por algo Yahweh toma esa decisión y por algo aquí el pueblo lo hizo, porque el nombre es importante y por eso debíamos cambiar del nombre falso al nombre verdadero de la tierra fuera del Jardín a la tierra prometida a través de Yahushua, como aquí Yahushua Ben Nun.
Dice, a las ciudades que reconstruyeron les pusieron nombres nuevos para que no tuvieran nombres de falsos Elohim, para no estar invocando falsos Elohim. Los hijos de Mahir, hijo de Menashe, también fueron a Gilad. La capturaron y expulsaron a los emoritas que habitaban allí. Moshe le dio el Gilad a Mahir, hijo de Menashe, que se estableció en ella. Y Yair, descendiente de Menashe, fue y capturó las aldeas de ellos, y las llamó Javot Yair, aldeas de Yair. Novach fue y capturó Kenat con sus aldeas, y la llamó Novach, tal como se llamaba él. Esto fue porque no tenía descendientes, entonces para que de alguna manera su nombre permaneciese, le llamó así a la ciudad. A ver, preguntas y después vemos los nombres de esos últimos. Dice, un hermano compró un libro usado en una librería. El libro se llama Libros Apócrifos, le costó menos de $1 y entre otras cosas encontró estos versos. Dice, que sea pues entregado a Micael, el malaj del pacto, y que él lo conduzca al paraíso de la alegría, para que él mismo llegue a ser coheredero con todos los apartados. Uf, qué poderoso eso. Dice, la visión de Pablo. Ah, qué bueno. La visión de Pablo. Y me suena que lo he leído por el título, pero no recuerdo esa otra parte. O sea, no recuerdo el verso en sí. Está muy poderoso, porque parece confirmar lo que hemos hablado por acá muchas veces, de que Micael tiene que venir como ser humano y ser parte de los 140, bueno, ser el líder de los 144,000. Pero si muere, ¿verdad? Dice, que sea pues entregado a Micael. Y vean como dice, el ángel del pacto. O sea, está confirmando que Micael es el ángel del pacto mencionado en Malaquías 3:1, que es el tercero en venir. Después de Eliyahu y Yahushua el primero, viene el último, que es Micael. Dice, que lo conduzca al paraíso de la alegría, para que él mismo llegue a ser coheredero con todos los apartados. Qué bueno. Y vea como dice visiones de Pablo, repito, y recuerden que Pablo dijo que fue llevado al tercer cielo. Quizá ahí fue donde se le dijo algo de Micael, o vio. Y aquí cuando los pocos sean rescatados, continúan los siguientes 3 años y medio en la tierra, son completamente apartados de ella. Es posible que el lugar preparado sea en la tierra, pero que vayamos a estar como en otra dimensión, o sea, estando en el mismo espacio, pero en diferente realidad. De hecho, ya vamos a tener un cuerpo nuevo, entonces vamos a ver las cosas diferentes, porque vamos a tener otros ojos. Entonces, me parece se va a sentir como otro mundo, pero va a ser el mismo. Así es como lo veo hasta el momento, pero también recuerden que en Apocalipsis 15, cuando los escogidos son cosechados, son llevados encima del firmamento. Entonces puede ser que permanezcan ahí a partir de ese momento, pero por el hecho de que en Apocalipsis 14 dice que están reunidos en el monte Sión, puede que después de Yahweh sacarlos nos lleve a una realidad temporal por 1260 días. O sea, es una posibilidad. Pero el hecho de que en Apocalipsis 15 dice que estamos encima del firmamento, es posible que ahí nos quedemos, porque también recuerden que Apocalipsis 12, cuando cae el dragón, dice, benditos los que habitan en los cielos, y hay de aquellos que habitan la tierra y el mar, porque el dragón viene con mucha ira sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces eso parece indicar que ahí ya somos habitantes del cielo. Pero vuelvo a lo mismo de la posibilidad de que sea en la tierra. Por un lado es por un verso de Miqueas, y por otro lado es porque ahorita la escritura dice que estamos en lugares celestiales a pesar de estar aquí. Entonces ya somos habitantes del cielo, aunque andemos de paseo por acá. Hay mucha gente que cree que es Petra por un verso de la escritura, que sería en tierra de Edom, porque sería como ovejas de Bosra. Hay gente que cree eso, pero no, o sea, no tiene que ser literal. O sea, sí está escrito algo, pero no quiere decir que sea literal. Quiero dejar claro. Dice aquí, las fieras atacarían los ejércitos y ayudarían a los pocos a huir. O sea, podría pasar, pero no veo como que en la escritura haya un verso así. Pero podría pasar, puesto que sabemos que el éxodo de ahora va a ser más sorprendente que el éxodo anterior. A partir de Yahweh, en el 32, el que causa la existencia se humillará y descenderá,
Recuerdan que en la escritura dice, lo leímos al estudio anterior, de hecho creo que fue ayer, de Salmos, que decía Yahweh que se humilla a ver a los ángeles y a los hombres, que se humilla a ver al cielo y la tierra, como dice acá. El que causa la existencia se humilla al descender y será sacado del agua, o sea, y será resucitado. Afortunadamente, el Hijo, que causa el olvido del pecado, el dolor, quien es añadido como un guerrero para hablar, o como la voz, ¿verdad? Porque Amorita es el que habla, para predicar como un gigante. Recuerdan que la escritura dice que Yahweh viene como un gigante, poderoso gigante, como un guerrero, también dice la escritura. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Los dos significados de Sejón y Og. Y será añadido, solo por ese, será añadido, voy a ponerlo como si a partir de ahí empezase la segunda manifestación, ¿está bien? Porque lo último viene de Yosef, y es la manifestación que es añadida. Entonces, hasta ese momento sería la primera manifestación. Yahweh se humillaría y descendería al Seol para después ser sacado del agua, resucitado. Afortunadamente, o para traer fortuna, el Hijo, para traer la resurrección de los muertos, el Hijo, que causa el olvido del pecado. Después Él añadirá al guerrero que habla como un gigante, será fructífero. Curiosamente de Yosef salió Efraín, que significa fructífero, pero este es Bashán, ¿verdad? Será fructífero, o dará fruto de fortuna, ¿verdad? Será fructífero y afortunado, y vendrá a destruir con coronas y dejar en ruinas las coronas del maligno. Shofán, ¿cómo eran las coronas de la rapiña? Y arruinar las coronas de la rapiña. Recuerdan que, curiosamente, es en Apocalipsis 19 cuando dice que viene en un caballo blanco a pelear vestido de rojo y con muchas diademas, muchas coronas, como acaba de decir aquí. Y dice, viene a destruir con coronas en Armagedón y arruinar las coronas de rapiña, como dice Apocalipsis 19, que cuando matan a los del mundo los va a dejar para que se los coma la rapiña, para que se los coman las aves de los cielos, a los capitanes y a los líderes del mundo, o sea, a los que tienen coronas. Va a dar las coronas a la rapiña. Eso es en la guerra de Armagedón. Entonces dice las coronas de rapiña. Lo acabamos de leer también, bendito Yahweh, ¿verdad? Y David le dijo a Goliat, te voy a matar, te arranco la cabeza y te doy tu carne a las aves del cielo, hoy mismo. Y dice, y arruinar las coronas de la rapiña. Él será ayudado. Yogbeha era elevado. Él será ayudado al ser elevado en autoridad, en poder y en lugar también, porque va para el cielo. Él será ayudado al ser elevado a la casa de la pureza, de la limpieza, la casa elevada del gozo. He aquí el Hijo del entendimiento, o el Hijo de la fortaleza, es el poderoso que asciende. Vean cómo primero descendió Yardein, ahora asciende. Es el poderoso que asciende de las ciudades. Se podría decir que asciende de las ciudades. Curiosamente, los dos testigos ascienden de la Nueva de Jerusalén, que es una ciudad, la cual en ese momento pasa un terremoto y mueren 7,000. De hecho, hace poquito vi una noticia de que ahí en Israel, como que hay un terremoto fuerte como cada 100 años más o menos, y ya pasó el tiempo. Entonces están esperando en cualquier momento un terremoto fuerte en Jerusalén, porque curiosamente hay una falla ahí apenas en el monte Jerusalén que encontraron hace poquito. O sea, hace poquito encontraron la falla, por eso fue el terremoto de hace como 100 años que murieron algunos cientos de personas.
Pero ahora, por la cantidad de personas que hay en Israel, en Jerusalén, estiman que van a morir en el próximo temblor 7,000 personas. Esa es la estimación de los estudiosos. Y Apocalipsis dice, va a haber un terremoto y van a morir 7,000 personas. Exacto, es como si lo hubieran visto en Apocalipsis. Es ese punto de ahí. Entonces, el estimado de los que lo han estudiado es exactamente el mismo de Apocalipsis 11, cuando resucitan los dos testigos. Ya encontraron la falla, ya encontraron la falla, ya hicieron el estimado de personas que van a morir, lo mismo que dice Apocalipsis. Y dijeron, en cualquier momento puede pasar. Entonces eso nos dice que ya estamos en el tiempo del fin. Entonces decía por acá, el poderoso ascenderá de las ciudades, el profeta, aquí se podría decir al refugio de la casa del soberano, si es que lo vamos a traducir a positivo. No, de hecho recuerden que cuando el poderoso asciende, cuando el testigo como Moshe asciende, es para recibir autoridad y sacar a Lucifer del cielo. ¿Y quién es Lucifer? Baal, que está en su refugio, el segundo cielo. Entonces, el poderoso ascenderá de las ciudades como el profeta a la casa del Señor, donde se refugia. Subirá como incienso, olor grato. Aquel que fue vendido, ¿verdad? Yahushua fue vendido, Mashiach fue vendido y quizá el último también. Así, ¿quién fue vendido? El hijo que causa el olvido. Causa el olvido del pecado a los que están en la tierra rocosa. El que habla es el que fue sacado del agua, quien es un monte de testimonio, el testigo, quien fue vendido y causa el olvido. Entonces haciendo uno del primero y el último. Y él iluminará a aquellos que hizo olvidar lo malo en las aldeas del que ilumina. Entonces él iluminará a aquellos a los que hace olvidar lo malo en las aldeas del que ilumina, el que ladra. El que ladra, después viene Kenat ya para cerrar, y Kenat es posesión. El que ladra al tomar la posesión de la tierra, o al que ladra a aquel que tiene posesión del mundo, que sería el poderoso de este mundo. Y verdad, eso de perro y de que ladra se conecta con que Yahweh escoge lo vil del mundo. Al que van a ver como un perro es a quien Yahweh escoge como león. Por eso la escritura dice, mejor perro vivo que león muerto. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver preguntas. Dice, tal vez la pregunta es muy básica, pero ¿por qué no quisieron entrar a la tierra prometida? Porque vieron que esa tierra era suficientemente buena. Y tenían demasiado ganado y vieron que era buena para el ganado. Tal vez la posibilidad también es que era tanto el ganado que dicen, no hombre, llevar todo este ganado hasta el otro lado a buscar la tierra, no, mejor conseguir una tierra para ponerlo ya. Y eso es el apresurarse, como dice la escritura, el que crea, que vea y no se apresure. Ellos se apresuraron y dijeron, no, queremos esta, pero la otra no importa. Imagínese usted entrar y después verla y decir, uy, qué torta. Tal vez fue por eso que la medio tribu de Menashe dice, no, vayan ustedes. ¿Por qué? A los que creemos en Yahweh, otro ministerio nos dicen yahuistas y también sensacionalistas por creer en los dos testigos, y ese ministerio dice que ya estamos en la dispensación. Ok, nos dicen yahuistas porque creemos en el nombre de Yahweh, y hay una religión por ahí que se hizo llamar así. Eso es porque todo el mundo siempre quiere poner una etiqueta. Ellos siempre quieren encerrarlo todo. Como no lo logran entender, lo tratan de encerrar en una cajita para ponerlo aparte y ya dejar de importarle. Entonces quieren decir, usted es de esta cajita, usted es judío mesiánico, usted es yahwista, usted no es de los míos, quite aquí, ya no me hable, no le voy a poner atención porque ya lo categoricé, ya lo etiqueté. Pero no somos yahwistas. Si vamos a hacer algo, somos yahudim, que es lo que está en la escritura, los que alaban a Yahweh, yahudim. Dice, y también sensacionalistas, por creer en los dos testigos. Me imagino sensacionalistas por creer en la profecía, por estar esperando con tanto gozo, tener esa sensación de gozo por lo que viene. Ellos lo que quieren es que tengamos miedo, preocupación, o que nos desentendamos y esperemos el rapto. Por eso nos dicen así. Dice, por creer en los dos testigos.
por creer en la escritura nos van a... Ay, si por creer en la escritura nos van a llamar lo que sea, eso muestra que ellos no creen en la escritura. Entonces ahí es donde decirle, entonces usted, si usted no cree en los dos testigos, ¿en qué cree? Los dos testigos están en la escritura. Y ese, o sea, obviamente no estoy diciendo que haya que creer en los dos testigos aparte de Yahushua, estoy diciendo que hay que creer en Yahushua, pero los dos testigos es parte de la doctrina de la escritura. Entonces, ¿cree en la escritura o no? Y ese ministerio dice que ya estamos en la dispensación. ¿En cuál dispensación? Hay ministerios que dicen que ya estamos en el milenio, hay ministerios que dicen que desde que Yahushua vino ya se empezó el tiempo de... Un montón de cosas que no son correctas porque otro montón de versos de la escritura no se han cumplido, entonces no puede ser. ¿Qué representa la participación de la media tribu de Menashe al quedarse y no cruzar? Representa una gran parte de los muchos, o sea, el nombre Menashe, el que causa el olvido, los que se quedaron del lado de Rubén y Gad, representan los muchos a los que se les olvidó el nombre del Padre y del Hijo y la verdadera doctrina. Los de la media tribu de Menashe que sí entraron representan los pocos a los cuales Yahweh hace que se olviden del dolor, del mal, del pecado. Por eso el nombre Menashe en ambas partes. A mí me parece que Yahweh le puso este nombre Matzah por otras razones. Más que todo por la conexión que se puede ver en hebreo entre dos palabras. Hametz es normalmente como se le llama a la levadura, lo que fermenta, Hametz. Matzah es el pan sin levadura. La pregunta fue, y entiendo esa pregunta, y es una muy buena pregunta porque ¿se acuerdan lo que hemos hablado ya varias veces con respecto a Bikurim? Si Bikurim es mañana o de mañana en 8. Ya hemos visto el por qué considero que es mañana, entre otras cosas porque fue mañana cuando Yahweh se presentó ante Yahweh como primeros frutos, que dice la escritura que Yahushua es Bikurim. Me parece que fue más importante el día de mañana en la historia que el día de mañana en 8, que fue cuando se le apareció a Tomás. Fue un día muy importante, pero no me parece tan importante como presentarse ante Yahweh resucitado. Además de lo que vimos en la Samaritana, que en el tiempo de Yahushua todos estaban de acuerdo en que es mañana, no dentro de una semana. Fue después que los judíos lo cambiaron al 16 para ir en contra de los samaritanos, a los que veían como perros. Y después llegaron otros y con lo del mar muerto y demás lo pusieron en la otra semana. Entonces, me manda una pregunta que está relacionada con este tema, porque hay un verso particular en Levítico 23:14. Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Eso es en primeros frutos. Entonces la pregunta dice, Levítico 23:14, observa comer lejem, inclusive matzot. Entonces no sé si le entendí la pregunta, pero creo que sí es lo que quiso decir. Yahweh nos manda no comer pan con levadura hasta que termine la fiesta de Matzot. Entonces al ver ese verso que dice, y no comeréis pan hasta esto y lo otro, lo ven como que Yahweh está permitiendo comer pan en primeros frutos. Entonces dicen, no puede ser durante Matzot porque no se puede comer pan. Sin embargo, recuerden que Matzot es pan, solo que no tiene hametz, no tiene levadura, es pan, solo que sin levadura. Por eso vimos, ellos sacaron la masa, que era el pan, sin hacer todavía, y quedó matzot, porque no leudó. ¿Sí me explico? Entonces uno puede decir que el pan, o sea, pan sin levadura es pan, simplemente que no tiene un ingrediente, o lo tiene, pero no hizo efecto, que fue el punto del inicio. ¿Está claro eso? Entonces no sería contradictorio, pero vean que también en Levítico 23, o sea, lo que sí quiero dejar claro para qué fue escrito este verso, no comeréis pan, o sea, y lejem y grano tostado ni espiga fresca comeréis hasta este mismo día. Entonces ahí qué es lo que está diciendo, en realidad está diciendo que no se puede comer nada de lo nuevo de la tierra hasta primeros frutos. O sea, antes de mañana, si uno tuviera un sembradío y saca todo el grano,
ese grano nuevo de este año no se podría preparar ni ingerir hasta mañana. Antes de eso sería pecado. Digamos, si hacemos matzot con grano nuevo, no. Solo hasta primeros frutos se puede usar el grano nuevo. Ese es el punto. Por eso dicen, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. O sea, hasta dar los primeros frutos, uno puede disfrutar del resto de los frutos. Entonces, como los primeros frutos se daban hasta el primer día de la semana, no se podían usar los otros frutos antes de ese día. Por eso solo se podía comer hasta ese día lo que se tenía del año pasado. O sea, de los que se había sembrado antes. ¿Sí se ha entendido? Entonces, a eso a lo que está haciendo referencia ese verso al hablar de primeros frutos. Y también, verá, por si algo, recuerden que este mandamiento, y bueno, por si algo, sí considero que es un verso interesante, conectándolo con todo eso, lo pone uno a pensar. El único que a mí me ha puesto a pensar es este y el de que se vio con Tomás, en Juan. Pero analizándolo junto con el resto, sigo pensando que es como lo seguimos. Porque, repito, si hay un montón de evidencia que nos dice una cosa y una o un par que nos dicen otra cosa, hay que tratar de entender por qué este par no se apega a estos. Entonces, eso fue lo que hice con esos dos versos. Y repito, me parece que hay más evidencia para decir que es mañana. Y que este verso se está enfocando en el hecho de que es comida nueva, no de que sea con o sin levadura. Ese no es el punto del verso. El punto del verso es no coma nada nuevo hasta que llegue el día de lo nuevo, Bikurim. Y también recuerden que esto no se pudo celebrar cuando se estuvo en el desierto. Aquí apenas estaban empezando los 40 años. Y Yahweh dice, cuando lleguen a la tierra prometida, entonces empiezan a celebrar primeros frutos. ¿Ok? Entonces también hay una razón por la que está un poco separado en la lectura de Levítico esa fiesta, y cosas que ya he hablado en otros estudios. Esto es matzá, pan sin levadura, matzá. Esto es matzá, encontrado. Esto es yatzá, él saldrá. Entonces vean qué particular, como cuando el pueblo salió de Egipto, donde Yahweh lo encontró, comió matzá. ¿Sí me explico? Yahweh encontró matzá, un pueblo para sí mismo, de donde él lo sacó. Entonces vean cómo yatzá y matzá fonéticamente se conectan con matzá de comida. Claramente la raíz de todo vendría siendo la tzadé, que representa al hombre justo. El maná antes de llegar a la tierra prometida nos dio maná, entonces por eso esto se da hasta llegar a la tierra prometida. De hecho, solo esto se puede ver como sal, como una orden de salir, salga. Y vemos que la A igual se pronuncia aquí, entonces serían intercambiables. Entonces vemos la relación de comer matzá relacionado con la salida de Egipto, donde Yahweh nos encontró, repito. Y aquí, por si algo, es agua, el justo, helo aquí. Entonces vean también cómo cuando se llevaba matzá, aquí el justo pasaría por agua, ¿verdad? Por el mar de juncos, y estaría 40 años en el desierto. Después de pasar el agua, el justo pasaría 40 años en el desierto. Entonces, sí, eso es así como explicaría ese verso, pero sí entiendo que es un buen argumento. Y repito, en la samaritana, por si algo, en la versión samaritana, que ese me parece a mí es un punto muy importante. Para mí, la vez pasada que me preguntaron acerca de esto, para mí eso ya cerró con eso. Y era el hecho de que históricamente todos estaban de acuerdo con que era mañana, en el tiempo de Yahushua. Fue después que lo empezaron a cambiar. Unos para antes y otros para después. Dice después, no se trabaja, no se hace nada. De lo que dice Levítico 23, que lo medio acabamos de ver. Y también, por si algo, o sea, uno podría, según la letra, excusarse y decir, padre, no tengo tierra, no estoy en Israel, porque esto fue para cuando estuviéramos en Israel. Claramente, eso sería según la letra, porque según el Espíritu es otra cosa, ¿verdad? Primeros frutos se trata de, por ejemplo, traerle al Padre las primeras buenas obras del año, ¿verdad?
traerle al Padre las buenas obras que uno haya hecho durante el año pasado y que ya llegó a cosechar a este momento. Pero en sí, por si algo, lo de la fiesta está en Levítico 23 y dice: habló Yahweh a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al cojén una gavilla como primicia, como primeros frutos de vuestra siega. El cojén mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptados. El día siguiente al Shabbat la mecerá. Hoy es Shabbat, mañana es el día siguiente. Ahora, obviamente, las otras personas consideran que se refiere al próximo domingo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda que se quema con olor gratísimo para Yahweh, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo os será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Entonces ahí era el punto: no comeréis nada hasta que la entregue. También recuerden, por si algo, ahora que me acuerdo, bendito Yahweh, y esto puede ser confirmación de lo que estoy diciendo, lechem en hebreo es comida. La traducción más directa es pan, pero en realidad es comida en general. ¿Se acuerdan que se utiliza varias veces como, digamos, danos hoy el pan de cada día? No quiere decir que solo nos dé pan, significa denos la comida necesaria. Entonces ahí está diciendo: no se coma nada hasta que haya traído el nuevo grano. ¿Está claro? Y eso me parece un punto importante. Lechem es comida en general. Que recuerdan lo que hemos venido hablando, y bendito Yahweh que cada vez tiene más sentido lo que va diciendo el libro, en el sentido del pensamiento griego y el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo es según propósito, es según función. El griego es según apariencias. El griego ve un edificio y dice si se ve bonito o se ve feo. El hebreo ve un edificio y ve, bueno, sí, ¿para qué sirve? El hecho de que funciona de habitación, pero el punto al que iba es que lo ve como algo que eleva al hombre, como, es que no es un cumplimiento, es una hazaña del ser humano, como una hazaña del ser humano, como algo monumental, conmemorativo, un montón de cosas, pero principalmente, repito, el propósito para el cual fue construido. Sí, o negativo si algo no tiene propósito, porque algo se puede ver muy bonito, pero no tiene propósito, es basura, no sirve para nada. Se ve por propósito. ¿Cuál es el propósito del lechem? Alimentar, ser comida. Entonces por eso lechem se refiere a cualquier tipo de comida, no solo al pan, que uno lo ve y dice, tiene levadura porque está inflado. ¿Sí me explico? Uno ve el pan y dice, uy, alimenta. Por ende el lechem. ¿Sí me explico? Entonces en el hebreo se enfoca en propósito y en material, en su esencia, en vez de la apariencia y la forma, que viene siendo lo mismo. Que recuerde que también el hebreo, otra palabra para comida es okla. ¿Y por qué okla? Porque es lo que uno consume. Pero ahí la raíz es de consumir, no de alimentar, sino de deshacer, desaparecer, como el fuego que consume. Y también el hombre consume comida. O sea, me refiero a que se usa la misma palabra en hebreo. Y el fuego desaparece, así como uno se come algo y desaparece. Entonces por eso consume. De hecho, eso confirma, y vean cómo hemos llegado a eso a través de lo que es el pensamiento hebreo. Porque esa es otra de las traducciones del lechem. No literalmente alimento preparado, pero se entiende por qué. Porque se dice que el lechem es el alimento de hombre. ¿Y a qué se refiere con que es el alimento de hombre? Porque es un alimento que el hombre tiene que preparar. Tiene que mezclar cosas para que quede mejor, en vez de una fruta que la arranca y se la come. Entonces por eso un animal puede comerse una fruta. Para hacer pan tiene una preparación, entonces de ahí que tiene que ser de hombre, o sea, un hombre. Entonces sí, buen punto. Comida preparada sería el lechem, lo que representaría. Vean esto, como dije, esto es matzah. Matzah viene de matzatz. Sí, matzatz sería esto. Y matzatz significa sacando fuera. O, bueno, es que también to suck. Chupado.
Entonces es salir, ser sacado, extraído, jalado, no, succionado sería mejor. Sí, succionado, porque el hametz o la levadura succiona la dulzura de la masa. Entonces le saca la dulzura al leudar la masa. Entonces por eso matzah viene de matzatz y se conecta con salir, y de ahí la otra conexión que les decía de que comimos matzah cuando matzatz de Egipto, cuando fuimos sacados de Egipto. ¿Está claro? Entonces ahí está la relación tan directa del pan sin levadura con la salida de Egipto, y por eso es lo que comemos durante este tiempo, y de ahí la relación también con salir.